Mis hermanos, tengan ustedes muy buenas noches. Permítame saludarles en el nombre de Jesús, mi Salvador y Señor. Hoy tendremos el estudio que estamos estudiando, hermanos, cómo crecer espiritualmente. Ya hemos dicho que una de las maneras para creer tenemos que nacer de nuevo, porque todo lo que nace crece. Amén. Segundo, debemos pues amar la palabra de Dios, alimentarnos de ella para conocer la voluntad de Dios y así hacer la voluntad del Señor. Hoy hablaremos en este mensaje sobre la bendición de la oración. La oración es otra de las herramientas que es importante que aprendamos todos para que podamos a través de ella crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Vamos a orar, por favor, oremos. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor, me acerco a tu presencia, Padre, para rogarte y pedirte que en tu gracia y misericordia me permitas, Padre, tener el gozo, el privilegio de poder compartir tu palabra en este tiempo, para de alguna manera, Señor, poder guiar a tu pueblo, a tus santos. Qué precioso poder, Señor, tener esta oportunidad de conversar contigo, clamar y hablar, Señor, de tu presencia. Úsame, Padre, para que enseñe tu palabra y que a través de ella, Señor, podamos disfrutar de tu presencia. Te pido esta gracia, esta bendición, rogando tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, otro de los privilegios que tienen los cristianos y una de las herramientas importantes y necesarios es, hermanos, la oración. El cristiano que no ora, no crecerá. El cristiano que no sabe estar de rodillas, no crecerá. Por eso es importante que aprendamos a orar. En este mensaje voy a hablarles de una manera práctica sobre por qué debemos orar, qué privilegios tenemos con ella, qué nos dice Dios en su palabra. Hoy tocaremos solo una parte de las escrituras para aprender sobre la oración. Vamos al libro de Lucas capítulo 18 y ahí encontramos, hermanos, algo tremendo que Dios ha dejado para nosotros en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Oremos. Ahí hemos orado, ¿cierto? Muy bien. Que Dios nos bendiga con su palabra y que a través de ella el Señor nos ayude a corregir. Algo que debemos aprender sobre la oración. La oración, hermano, el Señor ha tratado conmigo para enseñarme la importancia de la oración. Y en verdad, hermano, cuando uno ora, tenemos varios recursos y grandes beneficios cuando una persona aprende a buscar. Si queremos crecer en este camino de la gracia, no podemos andar sin orar. El cristiano anda de rodillas. El cristiano no vive según su fuerza o experiencia o capacidad. Es la gracia del soberano Dios, es la bondad de Dios quien se manifiesta a través de su bondad hacia nosotros, como Él nos favorece de una manera tremenda en todas las cosas que hacemos. Y mira, si podemos usar nuestros dedos, empezamos, ¿ya? 1. ¿Cómo debemos orar? 1. Debemos adorar a Dios. 2. Debemos, hermanos, confesar nuestros pecados. 3. Debemos, hermanos, ser agradecidos cuando oramos.
4, debemos interceder. Y 5, debemos, hermanos, hacer peticiones. Esta oración es la oración privada, la oración donde usted puede ponerse de rodilla y puede darse un tiempo. También podemos orar cuando estamos caminando, porque cuando estamos viajando, en cualquier momento podemos invocar el nombre del Señor. De seguro podemos también hacerlo de esa manera, pero esta oración, que es donde usted aparta un tiempo especial, usted aparta un momento para que pueda conversar con Dios, donde usted le da un tiempo especial para poder hablar con tu Dios y expresar a Él, pues, todo lo que está en tu corazón, y Él dice que escucha a sus hijos. La primera cosa, hermanos, que debemos hacer cuando oramos, la Biblia dice que todo lo que hagamos debemos presentarnos al Padre en el nombre de Jesucristo, mi Salvador y Señor. Dice la palabra, todo lo que pidas en mi nombre, mi Padre que está en los cielos lo hará. En Mateo 21, 22, si no me equivoco, dice la palabra del Señor, dice la palabra de nuestro Dios, 21, 22, dice la palabra, dice, y todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Todo lo que pidieres en oración, creyendo, lo recibiréis. Y en otra escritura dice que todo lo que pidas al Padre en el nombre de Jesús, nuestro Padre Celestial nos escuchará, nos responderá. Así que la primera, como dice, el primer elemento de una oración privada, de una oración donde usted prepara un ambiente, un tiempo donde usted y Dios estará en comunión, es, hermano, para que usted exprese adoración, alabanza, para que usted magnifique el nombre de Dios. En el Salmo 148, en el Salmos 48 podemos notar esto, hermanos, que el salmista sabía adorar a nuestro Dios. El libro de Salmos 48, 1 dice, la palabra de nuestro buen Dios dice, grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. Grande es Jehová y digno de ser alabado. Hermano, nunca empieces una oración sin adorar primero a Dios. Lo primero que se hace en una oración es adorar a Dios por lo que Él es. Él es Dios bueno, Él es Dios justo, Él es Dios santo, Él es Dios fuerte, Él es Dios sabio, Él es Dios bondadoso, misericordioso, Dios de verdad, Dios de justicia, Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente. Él es el eterno Dios y merecedor de toda nuestra alabanza. Una oración, hermanos, privada y correcta y bíblica es, hermanos, empieza con adoración a Dios. No se ora por orar. Por eso cuando el Señor habla a su pueblo le dice, no seáis como los gentiles que por sus repeticiones piensan que va a ser oído. Dios quiere que tengamos un orden cuando expresemos nuestra adoración a Dios. Antes, todos nos acercamos en el nombre de Jesús y toda oración terminamos en el nombre de Jesús. Todo en el nombre de Jesús se empieza y en el nombre de Jesús se termina. Pero cuando empezamos a orar, alabamos al Padre. Alabe a su Padre, reconózcale, hermanos, su grandeza, su poder, su magnificencia. Reconozca que Él es merecedor, que tú y yo elevemos toda alabanza. Así que, hermanos, Él es digno que nosotros le demos gloria y alabanza, hermanos, siempre por los siglos de los siglos. En el Salmo 72, 18 y 19 también encontramos algo, hermanos. Siempre vas a encontrar que en los salmos está lleno de alabanza a nuestro Dios, y eso debe ser la actitud correcta de un verdadero discípulo, que cuando se acerque al Padre en el nombre de Jesús debe alabarle, debe adorarle. Dice el Salmo 72, 18 y 19, dice, bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito Jehová, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Y es cierto, hermano, en verdad, Dios es grande.
Dios es misericordioso. Su bondad sobrepasa, hermanos, lo que nosotros somos. Él es Dios fiel. Él es Dios de pacto. Él es Dios, hermano, de gran misericordia. Dice que es nueva cada mañana las misericordias de Dios. Por ello, cuando usted ore, hermanos, su oración debe estar bañada, hermanos, como dice, repleta de adoración al Padre. Esa es la primera, como dice área, el primer elemento de una oración privada. Cuando usted y Dios gocen de una intimidad con Dios, usted adore, alabe a Dios. Segunda cosa, hermanos, debemos confesar. Antes de empezar toda petición, límpiese. La oración tiene ese beneficio, que usted puede limpiarse, y no a la semana una vez, sino diariamente. Usted, a través de la oración, debe limpiarse. En el Evangelio de Primera de Juan nos dice, en la epístola de Primera de Juan, capítulo 1, 9, dice la palabra del Señor, para hacernos recordar, hermanos, esto. Dice la palabra: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Una segunda bendición que tenemos, hermano. La primera, podemos adorar a Dios. La segunda es que yo voy a Dios y hablo sobre mi condición con Él. No puedo, hermanos, seguir una oración sin haberme limpiado, sin haberme lavado en esa sangre de Jesús que ha derramado en la cruz del Calvario, en el mérito de Jesús. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. O sea, hermanos, es importante confesión. No vayas a entrar a pedir algo a Dios sin haberte limpiado. Yo siempre que oro le digo aún: Señor, por los pecados que ni siquiera me doy cuenta yo mismo, te pido, Señor, que me limpies, porque tú eres santo, 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 Señor. Te pido que me limpies, Padre, para poder estar en tu presencia y poder, Señor, tener el gozo, el privilegio de poder hacer llegar mi pedido, mi petición, lo que mi corazón anhela, que tú nos concedas en tu gracia. La confesión limpia mi vida. Hermano, usted a través de la oración se está limpiando, santificando, y eso le hace tener una vida de victoria, porque el pecado no queda en usted se limpia, y es una realidad. Vamos a pecar, por eso el Señor dijo: hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Sí, hermano, el Salvador Jesucristo también es tu abogado. Cuando usted confiesa de todo corazón, se arrepiente, el Padre, cuando demanda de nosotros, como dice, disciplina, viene Jesucristo y dice: papá, yo he muerto por él, yo he pagado en la cruz del Calvario. Entonces nuestro abogado nos defiende, y todo en paz, en mérito a nuestro Señor Jesucristo. Por eso el cristiano que no ora no se está limpiando. El cristiano que no ora no se está limpiando. Hermanos, la oración debe empezar, número 1, adorando a Dios. Número 2, debemos confesar nuestros pecados. Número 3, debe haber gratitud. Mira, todavía no hemos empezado ninguna petición. Todavía estamos, como dice, entrando. 1, adorando al Padre. Después voy a confesar mis pecados. Ahora, después que ya he confesado mis pecados, y los pecados tienen que ser, no como muchos dicen: perdóname, Señor, por todos mis pecados que he hecho. El Señor te dice: sí, por todos te perdono, pero ¿por cuáles? Si has sido orgulloso, vanidoso, envidioso, celoso, de repente no has sido una persona compasiva, misericordiosa,
no sé qué es desobediente a tu padre, o de repente no has sabido sujetarte a tu esposo o a tu esposa, no has sabido tratarlo, no sé. Todo aquel que pueda haberte contaminado, usted tiene que confesarlo específicamente, porque es una oración privada donde tú y Dios están solos. Él te escucha. No te reserves nada, confiesa tus pecados. Tercero, debemos agradecer a Dios, hermanos, por lo bondadoso, por lo misericordioso que es con nosotros. El libro de Colosenses capítulo 4:2 dice la palabra del Señor. Dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Perseveren en la oración, velando en ella, dice, con acción de gracias. Hermano, oremos, agradezcamos a Dios. Siempre la oración me hace estar en sintonía, en comunión con Dios. Me hace recordar que todo lo que tengo, todo lo que haré, todo lo que Dios ha provisto es gracias a Dios. Todo lo que podré ser es gracias a Dios. La oración siempre me recuerda que todo lo que tengo es gracias a Dios. Tengo talento, tengo habilidades, tengo salud, tengo fuerza, tengo privilegio. Todo es gracias al Dios del cielo. Toda bendición vino de Él. Así que agradece por los muebles que tienes, por la casa que tienes, por los hijos que tienes, por la ropa que tienes, por la movilidad que tienes, por la tienda que tienes, por el trabajo que tienes, por cada cosa que Dios te ha provisto en su gracia, por la enseñanza de la palabra, porque tienes una familia en Cristo, por todo lo que Dios ha puesto en tus manos. Agradezca al Señor, agradezca cada uno de ellos. Dile: Dios, gracias Padre, gracias Señor, porque Ebenezer hasta aquí nos ayudó Jehová. Tú nos has dado fuerza, Señor, tú nos has dado gracia para seguir, porque sin en nuestra fuerza, hermanos, sin Dios nosotros no somos nada. Gracias a Dios. Así que, número 1, debes adorar. Segundo, en tu oración debe haber confesión de pecado, y específicamente, tercero, debe haber gratitud, debe haber agradecimiento a Dios. Número 4, debes interceder. Todavía no pides nada por ti, ahora te toca interceder por los demás. Y si tú tienes hermanos en Cristo, familias de tu propia carne, en la sangre, tienes por qué orar. Puedes interceder por tu padre, por tu madre, por tu hermano, por tu tío, por tu abuelo, por el sobrino, por el nieto, por la nieta, por el hijo, por la hija. Usted puede interceder, usted puede acercarse al trono de la gracia de Dios, y usted puede decir: Señor, te pido que tengas compasión, que tengas misericordia, que tú lo alcances, Padre, que tú lo ayudes, que tú lo transformes, que tú hagas tu obra en su vida. Señor, te pido, Padre, que toques ese corazón, esa vida, haz su obra, Señor, en esa vida, Dios. Eso es el privilegio que tenemos los hijos, que podemos clavar y interceder por los demás. Por eso la oración del justo puede mucho, puede mucho. Ese es el honor, el privilegio que tenemos los hijos, que usted se puede poner de rodilla y usted puede invocar el nombre de Dios, usted puede clamar al Dios del cielo, y usted puede interceder por todos los que Dios ponga en tu corazón para orar. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5:13, dice la palabra. El libro de Santiago capítulo 3 dice la palabra, capítulo 5 versículo 13 dice la palabra del Señor. Mira lo que dice la escritura, la palabra de nuestro buen Dios. Mira lo que dice, capítulo 5 versículo 13 al 15 dice la palabra: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Este es el privilegio, hermanos,
que los hijos de Dios tenemos. Que usted y yo podemos buscar la presencia de Dios, ir ante el cielo y empezar a orar, hermanos, por alguien que necesita que intercedamos. La oración me da el privilegio de interceder, o sea, pedir por otros, decir a mi hermano, decir por mi hermana, ¿sabes? Ore por su esposo, ore por su esposa, ore por sus hijos, por su hija. El poder de Dios transforma, así como los repartimientos de las aguas, así dice está el corazón del rey en la mano de Dios. Así que usted, hermano, puede saber que Dios escucha la oración de sus hijos y usted puede, hermanos, orar. Yo le pido que ore por mí. Intercedan por mí, hermano, para que Dios me dé su gracia, para que el Señor me dé poder para predicar, para enseñar, para poder presentar la palabra, para poder anunciar los caminos del Señor y lo haga de la manera correcta. Recuerda, el enemigo muchas veces, hermano, va a buscar que uno se desaliente, que uno se desanime, que uno no se agarre de Dios. Por eso, hermano, le pido que usted interceda por este siervo, que interceda por mi esposa, que interceda por mis hijas, que interceda por mi hijo. Intercede, hermano, clame al Señor por este siervo para que yo me mantenga firme en este camino y pueda ser un buen pastor, un buen siervo, un buen compañero, un buen amigo, un buen padre, un buen esposo, para yo ser un buen compañero. Oh, mi hermano, la intercesión es importante y Dios nos da ese privilegio que cada vez que podamos orar, cada vez que podamos buscar al Señor, podemos elevar y decir: Señor, yo oro por ustedes, hermano. Y sabes, orar un minuto solamente por cada uno, si somos 50 personas, ya tienes 50 minutos para orar. El gran problema, hermanos, a veces que no sabemos interceder. No sabemos buscar el favor de Dios. Andamos en nuestra fuerza, en nuestra experiencia. Y no sabemos clamar al Señor. Señorita joven, de repente estás pidiendo, como dice un compañero, una compañera, avísanos para ayudarte a orar por ese compañero, por esa compañera. Que podamos clamar y poder pedir a Dios que Dios te favorezca con un esposo, con una esposa. Padre, madre, de repente usted está orando por su hijo y usted quiere que te ayudemos a interceder por tu hijo, por tu hija. Entonces haznos saber para interceder, para clamar al Señor. Pido que oren, hermanos. Clamen al Señor. Oren, hermanos, por el esposo de nuestra hermana Giovanna, Félix. Tiene una enfermedad, pero la oración, dice, del justo puede mucho. Que Dios tenga misericordia de él. Oremos por el esposo de nuestra hermana Giovanna, yerno de nuestra hermana Catalina. Clamemos, hermanos, por hermanas que están de repente enfriándose o que no están firmes en el Señor. Oren, hermanos, si de repente tu esposo está flaqueando o tu esposa está flaqueando o tu padre o tu madre está flaqueando en el camino del Señor o tus hijos están flaqueando, entonces clama a Dios, dobla tus rodillas, invoca el nombre del Señor, porque Dios escucha la oración de sus santos. Ese es el privilegio que podemos interceder unos por otros. Número 1, hermanos, los elementos de la oración secreta es adorar a Dios, confesar nuestros pecados específicamente. 3, hermanos, dar gratitud a Dios por todo lo que Él provee para nosotros. 4, hermanos, interceder por otros. Y 5, para poder hacer nuestras peticiones personales por nosotros mismos, porque nosotros necesitamos, hermanos, del Señor. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 4, 16. El libro de Hebreos capítulo 4, versículo 16 dice la palabra del Señor. El libro de Hebreos 4, 16 dice la Escritura. 4:16 de Hebreos dice la palabra: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para hallar gracia para el oportuno socorro, dice la palabra, para poder disfrutar de la presencia de Dios. Sabes, hermano, yo oro por mi vida, para que Dios me ayude a ser un hombre conforme a su corazón, para que yo pueda ser un buen siervo de Dios, para que yo pueda ser un buen esposo, para que yo pueda ser un buen padre. Clamo al Señor porque yo sé de mis deficiencias, yo sé que tengo que corregir muchas cosas en mi vida, sé que hay muchas cosas que en mí no están bien, que necesitan ser limpiados, e invoco el nombre de Dios, que el Señor pues tenga misericordia. Le pido a Dios sabiduría, inteligencia, prudencia, dinamismo, amor y carácter para decir no al pecado, para poder guiar su pueblo, para poder guiar mi hogar, para poder entrar y salir, para poder ser, hermanos, un siervo poderoso en las Escrituras, para que yo pueda aprender su palabra, para que yo pueda entender los caminos del Señor, para poder yo, como dice, discernir las Escrituras, hermanos, para no entrar en tentación. Oh, hermano, podemos invocar por nosotros. Hay cosas que necesitan ser quitadas de nuestra vida. Y sabes, hermano, uno es consciente. Hay muchas cosas que no son buenas en nuestra vida y podemos buscar el favor de Dios, que Él nos ayude a quitar aquellas cosas que no están bien en nosotros. Le pido que el Señor me bendiga. Le pido que el Señor me dé sabiduría para poder hacer su voluntad. Le pido que me bendiga grandemente. Le pido que Dios tenga misericordia de mí. Y le pido que Dios no me pague conforme a mis pecados. Porque delante de Dios, hermanos, nadie está limpio. Y tengo que clamar al Señor para que Él me limpie, para que yo pueda crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Hermano, la oración te va a ayudar a crecer. Número uno, ¿por qué? Porque cuando tú adoras, tú empiezas a cultivar una íntima comunión con Dios. Tú aprendes a deleitarte en estar en la presencia de Dios. Y no solo eso, sino que estás en la voluntad del Señor, porque orar es un mandato de Dios. 2. Usted, cuando, hermano, confiesa sus pecados, a usted le va a ayudar ello a que usted se mantenga limpio, hermanos, frente a los pecados que nos asedia, dice la palabra. 3. Le hace tener un corazón, hermanos, contento, un corazón, hermanos, que rebalsa de alegría y de gozo, porque usted siente gratitud a Dios. Usted, hermano, también puede interceder y usted ahí crece en amor, en compasión, en misericordia. Usted va a aprender, hermanos, a buscar el bien de sus hermanos. Ahí la envidia, el celo, el egoísmo, la crítica, la murmuración se va eliminando de tu vida, y eso te hace crecer, eso te hace ser una mejor persona, eso te hace ser un cristiano robusto, un buen discípulo de Jesucristo. Debemos orar la oración secreta, la que tú eliges en un día especial. La Biblia dice que Jesús se levantaba de madrugada para orar. Busca un lugar, un altar donde tú levantes, donde vas a ir a orar. Un tiempo con Dios. En esa oración privada, la oración tiene 5 elementos. 1. La oración debe adorar a Dios por lo que Él es. 2. Debe haber confesión. 3. Debe haber gratitud a Dios. 4. Debes interceder. 5. Pide por ti mismo. Ese es el orden que debes seguir en la oración. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Usted está orando? ¿Cómo vas a crecer si no oras? Y si no oras, hazte una pregunta. También debes considerar esto. ¿Le conoces a Él? Él es tu Padre Celestial. Si Él es tu Padre Celestial, dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia de Dios
usted puede deleitarse de estar en la presencia del Señor. El cristiano anda de rodillas. Sin orar no hay fuerza. Sin orar no puedes crecer. Sin orar no puedes estar en la voluntad de Dios. Sin orar no puedes pensar que algo vendrá de la gracia de Dios. Que el Señor te haya hablado, y si Él ha tocado tu corazón, tu vida, ahí donde estás, dile: Señor, ayúdame a ser un hombre, una mujer de oración, que sepa adorarte, que sepa reconocer su condición, que sepa agradecerte, que sepa interceder y que sepa pedir. Dile a tu Dios, porque Él escucha la oración de sus santos. Que Dios me lo bendiga. Oremos. Amado Dios, Padre glorioso, gracias por tu palabra. En verdad, Señor, es un deleite estar en tu presencia, porque, Señor, es un gran privilegio conversar contigo. Porque en nosotros, Señor, hay miseria. No podríamos entender nada de la vida a menos, Señor, que estamos delante de ti para que nos muestres, podamos ver, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Bendiga esta palabra en cada corazón y dé fruto según el propósito por el cual ha sido enviada. Te pido esta gracia rogando tu buena voluntad y que esta palabra no vuelva vacía de su fruto en su corazón de mis hermanos, mis hermanas, mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén.